7 de la mañana con 44 minutos. Anoche se difundió de manera simultánea en México y Estados Unidos una muy inusual entrevista del expresidente Donald Trump con Televisa Univisión. Ahí estuvo entrevistándolo nuestro compañero Enrique Acevedo, quien está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto es un placer. Hola, Enrique. Es un placer. Yo te veo de buen color. Veo que afortunadamente no te transmitió ese... Es un tono distinto al que trae el presidente al aire, sí. Oye, por supuesto que no quiero platicar contigo sobre lo que dijo el presidente Donald Trump. Yo quisiera que platicaras aquí con nosotros sobre lo que no vemos, sobre el personaje. Tú conoces a Donald Trump. Tú habías estado ya en reuniones con el presidente como presidente Donald Trump. No es una figura que no te sea desconocida. Pero sí me gustaría que tú nos platicaras sobre este personaje que a los 77 años de edad parece una locomotora. Sí, el nivel de energía, ¿no? de presencia. El presidente y yo hablamos durante 57 minutos y yo soy el que se está al final ya moviendo un poco en la silla ¿no? Y él quería seguir y seguir. Inmóvil, ¿eh? Inmóvil. Muy enfocado. Muy enfocado, y me parece también, importa el momento, ¿no? En el que se da una conversación, en cualquier contexto, delante o detrás de cámaras. Y para él el momento era interesante. Sí venía de corte en Nueva York, de que un juez le pidiera dejar de hacer política dentro de la corte y que hiciera un esfuerzo por contestar en sí y no. Pero también venía de escuchar los resultados de la encuesta del New York Times Siena, una encuesta muy importante en los Estados Unidos y que le da una ventaja sólida por encima del margen de error. Yo sé que a ti te gusta mucho la metodología de las encuestas y eres analítico en los resultados. Le da una ventaja cómoda en 5 de los 6 estados que podrían decidir la elección de 2024. Entre estos estados, 3 en los que el voto latino, lo que llamamos el voto de los latinos en Estados Unidos, es fundamental: Arizona, Nevada y Georgia, que fue súper competido. Le dan 42% del apoyo de los latinos. Nunca en la historia un candidato republicano ha logrado más del 40% del voto latino. Tú se lo dijiste, cómo ha venido un cambio del voto latino hacia los republicanos y hacia él. Pero tú lo entrevistaste un día después de que declaró en el tribunal de Nueva York. Coincide con la encuesta de New York Times y el colegio Siena. Pero yo un poco cuando veo que declara en Nueva York que ni siquiera se va a presentar a la entrevista, y si se presenta a la entrevista, pues quién sabe si llegue pintado de guerra. Pero me pareció una persona muy interesante en la entrevista, como muy disciplinado. Muy disciplinado. No, y sin cambiar sus mismas líneas, sus mismas ideas, fuerzas de todo el tiempo. Yo creo que lo lees muy bien y bueno, y tienes una experiencia enorme haciendo entrevistas importantes a personajes importantes, y uno se prepara pensando en qué es lo que puede contestar, cuál va a ser la réplica. El pecado original de cualquier entrevista pues es no escuchar activamente y no tener una réplica a una respuesta importante. Y por supuesto que horas antes de la entrevista pensamos que había la posibilidad de que cancelara, que se pospusiera el encuentro, justamente porque en algún momento saliendo de corte dice, ya no voy a hablar. Pero el presidente llegó a establecer esta narrativa que hemos escuchado sobre lo que él percibe como una cacería de brujas, un proceso político que se utiliza el Poder Judicial para tratar, como un arma, para tratar de perjudicar sus posibilidades de reelegirse. Y de hecho, cuando le decimos, ¿usted haría lo mismo si es reelegido? Él dice, pues sí lo consideraría, sí utilizaría el Departamento de Justicia para Enrique, en un punto dice precisamente esto que mencionas tú, que él está muy cómodo, que las encuestas le dan toda la ventaja, cosa que es cierta, y se le ve esa soltura y lo hemos visto, que cómo va agarrando cada vez más fuerza, ¿no? Sí. Pero falta un año exactamente para las elecciones, y hace 4, cuando iban a hacer las elecciones, también se veía un año antes que él iba a ser reelecto, pero todo cambió en ese año. En este año igual todo puede cambiar. ¿Tú cómo lo sentiste en ese aspecto? Yo lo veo muy seguro de que, contrario a lo que todos pensaríamos, a la lógica en realidad, todos estos procesos en jurisdicciones múltiples lo que han hecho ha sido fortalecerlo políticamente. Vivimos en sociedades profundamente polarizadas. Ya las tribus, las partes están pues muy comprometidas con sus
candidatos con sus ideas y es muy difícil que cualquier cosa cambie esto, ¿no? Ante ese escenario, pues él se siente muy seguro, con mucha confianza de que puede ganar y me parece que era parte de este tono controlado, disciplinado, sobre todo en temas de política exterior. Que vimos de Trump en esta entrevista. Algunas cosas de Irán y de Israel. No hubo el intercambio que yo hubiera deseado que existiera. Le preguntamos una y otra vez y fuimos y regresamos y tratamos de obtener algo más, pero él fue muy disciplinado, muy conciso en sus respuestas sobre temas de política exterior, incluso en Ucrania y Rusia, que ha sido un tema en el que por lo general él es un poco más pues, apasionado. Pero lo que dices es muy cierto, estamos a poco menos de un año de la elección en Estados Unidos. Esta es la entrevista que se le hace al expresidente a poco menos de un año ya, digamos, en el calendario electoral ya, en esta competencia, y mucho puede pasar. Vamos a ver, tanto Biden como Trump pues son hombres mayores, ¿no? Su salud va a ser un tema en las campañas y veremos también qué rol juega este asunto, ¿no? En la decisión de los votantes. ¿Tú le viste algo físicamente que dijeras, pues, también lo van a criticar? No, bueno, pues me parece que físicamente tiene una ventaja sobre su rival, es la realidad. Él está en estos eventos masivos, con mucha energía, a su estilo, ¿no? Puede gustar o no, ese es su estilo, y me parece que él brilla mucho en estos eventos masivos que no tuvimos en 2020, ojo. Y la postura... Fue una campaña de pandemia, esta sí es una campaña distinta. En persona. La postura hacia nuestro país, hacia los mexicanos, como te decía todo el tiempo, tu país, tu presidente. Sí, sí. ¿Cómo lo sentiste? Ustedes, los mexicanos, pues, me da gusto, ¿no? Que hayamos tenido la oportunidad de representar a una audiencia, claro, que es la realidad, en realidad por lo que se da este encuentro, el reconocimiento de la importancia de la audiencia mexicana, de la audiencia hispana en los Estados Unidos, la audiencia que por supuesto sirve Televisa, Univisión, es en esencia lo que provoca este encuentro y el acceso con el expresidente, y digamos una opinión más informada, más evolucionada sobre México, no necesariamente más positiva, pero sí creo... Sigue igual. Pues más cuidadoso tal vez. Sí, es con pétalos de rosa, ¿no? En lugar de ir con el garrote. Sí. Pero es exactamente el mismo discurso del expresidente Donald Trump al del presidente Donald Trump. Sí. Oye, pero termina siendo ya, en cierto punto, me parece que hasta más moderado cuando lo ves en comparación en los debates de los demás candidatos. Ya Trump hasta se ve moderado con decíamos, los mexicanos. Todos hablan de intervención militar para detener el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Usted coincide con esa opinión. Dice, bueno, muchos dirían que fue mi opinión, pero algo tenemos que hacer con México. La realidad es que México está trabajando también en ese sentido. También quieren detener el tráfico de fentanilo, el consumo de fentanilo. Entonces, digamos, sí hay un tono distinto, sobre todo esto que dices. Es increíble que en los cuadros republicanos ahora la voz moderada sea la de Trump. Así están las alternativas, ¿no? Enrique, muchísimas gracias por platicar aquí con nosotros. Qué gusto que me haya invitado. De lo que sucedió ayer por esa entrevista exclusiva. En Mar-a-Lago. Muchas gracias. En Mar-a-Lago. Gracias, querido Ray. Muy bien. Encantado.